Ok, como habíamos visto la anterior clase, hemos empezado este tema 4 que está basado en las relaciones entre variables y habíamos visto algunos conceptos vinculados eh, a las técnicas, métodos que pueden haber para entender estas relaciones. Y ya la clase de hoy, que es nuestra última clase de avance, vamos a ver al menos tres medidas distintas para medir esta relación, ¿no? Nos vamos a concentrar principalmente en conocer la relación de al menos dos variables, ¿no? De dos variables. Entonces, la primera medida, ¿no? La primera medida que existe se denomina la covarianza y correlación, ¿no? La covarianza y correlación. Estas medidas, ¿no? Estas dos medidas, tanto la covarianza y la correlación, estas dos medidas son exclusivas, son exclusivas para cuando las variables de interés, cuando las variables de interés son ambas cuantitativas. En ese escenario, estas medidas son interesantes, ¿no? La covarianza y la correlación son interesantes o son útiles cuando ambas variables son cuantitativas. Cuando ambas variables son cuantitativas. La covarianza, ¿no? La covarianza es una medida que mantiene, ¿no? Es una medida que mantiene las unidades de medida de los datos. De los datos, mientras que la correlación, ¿no? Mientras que la correlación es una medida relativa, es decir, carece de unidades de medida, ¿no? Unidades de medida y también es acotada, ¿no? Es acotada ya que se mueve entre menos uno y uno. Entonces, ahí hay dos características bien importantes de la covarianza y la correlación, ¿no? Lo primero es que la covarianza es una medida absoluta, tiene unidades de medida por detrás. Es un poco a veces complicado de interpretarla en términos de su valor. Es más sencillo en cuanto a sus signos. Pero la correlación ya viene un poco a mejorar las dificultades que tiene la covarianza, y la correlación justamente tiene esa característica de que es una unidad relativa, carece de unidades de medidas, ¿no? Tal como un porcentaje o una proporción. Y además esta correlación se mueve entre menos uno y uno, ¿no? Es decir, está completamente acotada en ese espacio de menos uno y uno. Entonces, con eso como comentario, ¿no? Como comentario, vamos a definir, ¿no? Sean la variable o sean las variables x y y, ¿no? Vamos a trabajar con dos variables en este caso. Imaginemos que tenemos a la variable x de interés y por otro lado tenemos a la variable y de interés. Ambas variables cuantitativas, ¿no? Ambas variables cuantitativas. Cuando decimos cuantitativas pueden ser continuas o discretas, ¿no? Continuas o discretas. La covarianza en, en el universo, en la población de interés, ¿no? La covarianza en la población de interés se define como, y esta es nuestra covarianza para la población, ¿no? Esta es la covarianza poblacional, ¿no? Si tuviéramos acceso a toda la población, esta es la manera en la que deberíamos calcular. En términos de símbolos, ¿no? Mantenemos el sigma que habíamos utilizado antes para la varianza, pero ahora como este está midiendo la relación entre dos variables, ¿no? La notación queda como sigma xy, ¿no? Como la covarianza de x y y.
La definición en el fondo es, igual hay una idea de promedios, ¿no? Hay una idea de promedios, pero aquí es simplemente n. Hay una idea de promedio, ¿no? Hay un numerador que se suma en todo el universo algo y se divide después entre la cantidad de la información, ¿no? Sigue habiendo ese concepto del promedio que es sumar todo dividido entre la cantidad de información, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que está en el numerador? Están las distancias, ¿no? Están las distancias de cada dato respecto a su promedio. En este caso, la distancia de las xy respecto a su promedio, multiplicado por la distancia entre la y respecto a su promedio. Mientras más, mientras más fuerte sea la distancia entre la x o en alguna y, entonces este término va a ser más grande. Y lo que hace el numerador es sumar todas esas distancias para cada uno de los xy que uno tenga, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene la covarianza. Esta es la covarianza poblacional, ¿no? Esta es la covarianza poblacional, ¿no? Siendo la medida más... Bueno, esta es la covarianza poblacional. Y bueno, normalmente no trabajamos con la poblacional porque casi siempre trabajamos con muestra, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Siempre se trabaja con muestras aleatorias, La covarianza muestral está dada por, esta es la varianza poblacional, la covarianza poblacional, perdón, y esta de acá viene a ser la covarianza muestral, ¿no? La covarianza muestral, que es la que principalmente nosotros vamos a utilizar, ¿no? La covarianza muestral. Porque como un supuesto, ¿no? Casi siempre tenemos información de una muestra, ¿no? Casi siempre tenemos información de una muestra. Esta covarianza muestral en el fondo es lo mismo, ¿no? Solo que como la varianza muestral tiene un denominador rezagado, ¿no? De n-1. Y en el numerador seguimos haciendo esas distancias, ¿no? El producto de distancias de la xy respecto a su promedio, de la y respecto a su promedio, ¿no? Esa es la idea de esta covarianza. Para la interpretación, ¿no? Para la interpretación de la covarianza. Para la interpretación de la covarianza, ya sea la poblacional o la muestral, ¿no? Ya sea la poblacional o la muestral. Para la interpretación de la covarianza, notar, ¿no? Notar por su forma, ¿no? Notar por su expresión, ¿no? O notar que esta puede tomar valores positivos y negativos. Notar que esta puede tomar valores positivos y negativos, ¿no? ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando esta diferencia, ambas diferencias sean positiva, ¿no? O cuando estas diferencias sean negativa y negativa, ¿no? Menos por menos más por más. Entonces, en esos escenarios, si todos los valores fueran de ese estilo, la sumatoria haría que casi todo sea positivo, digamos, ¿no? Ahora, si preponderan los negativos, es decir, las xy más pequeñas que las x barra o las y más pequeñas que las y barras, ¿no? Y esas en términos de valores son más grandes. En esos casos, cuando se haga la sumatoria, es muy probable que tengamos valores negativos, ¿no? Cuando estos se intercalen, uno sea positivo, el otro sea negativo, por ejemplo. Esta diferencia es positiva, esta diferencia es negativa. Y si ese patrón se mantiene a lo largo de todos los valores de las xy o las y, implicará que la sumatoria finalmente será negativa, ¿no? Entonces es posible que pueda tomar valores positivos, ¿no? Pueda tomar valores positivos o valores negativos, ¿no? Esta covarianza, ¿no? En cuanto al valor, ¿no? En cuanto al valor en cuanto al valor que se obtenga, ¿no?
En cuanto al valor que se obtenga, este depende, este depende de la naturaleza de los datos. Si nosotros estamos trabajando con unidades muy pequeñas, ¿no? Por decir diferencias, distancias pequeñas o distancias cortas, no sé, crecimientos en milímetros, ¿no? Mientras estas unidades sean pequeñas, la covarianza va a ser relativamente pequeña, ¿no? Si estas unidades fueran muy grandes, ¿no? Fueran muy grandes, no sé, peso en toneladas de algo, digamos, ¿no? Es igual razonable que la covarianza pues sea muy grande. Por ende, el valor como tal que se obtenga en la covarianza no tiene una lectura muy directa, ¿no? Tiene una interpretación muy fina, ¿no? Muy buena. La interpretación, ¿no? La interpretación del valor, ¿no? Del valor de la covarianza no es tan informativa, ¿no? No es tan útil, ¿no? No es tan útil, no es tan útil. Lo que sí, ¿no? A ver, la interpretación del valor de la covarianza no es tan útil. Lo que normalmente se interpreta, lo que normalmente se usa, son, lo que normalmente se interpreta es su signo, ¿no? Es su signo. Más importante que el valor mismo de la covarianza, es importante el signo que tenga la covarianza. Y como hemos dicho, pueden haber tres casos en realidad, ¿no? Pueden haber tres casos en realidad. El primero puede ser que esta covarianza, ¿no? Esta varianza muestral, ¿no? Perdón, esta covarianza muestral, esta de S de XY, en el primer caso es positiva, es decir, es mayor a cero. Ese es un primer caso. Un segundo caso podría ser que esta es menor a cero, ¿no? Menor a cero. Y un tercer caso, obviamente, sería cuando esta sea igual a cero. Principalmente eso es lo que nos interesa de los signos. O es positivo o es negativo o bueno, es valor cero, ¿no? La covarianza. Entonces lo que normalmente es su signo, ¿no? Y cuando alcanza el cero, ¿no? Cuando alcanza el cero. Ya. Em, entonces, ¿qué pasa cuando la covarianza ¿qué pasa cuando la covarianza es positiva? ¿No? ¿Qué pasa cuando la covarianza es positiva? Esto implica que, ¿no? Esto implica que existe una relación directa, ¿no? Esto implica que existe una relación directa. Es decir, ¿no? Mientras una variable crece, la otra también lo hace. También crece, ¿no? Es imaginarse que existe una relación directa de tal manera que mientras, no sé, una variable sube, la otra también sube, ¿no? Una crece, la otra también crece. Y también va a pasar lo opuesto, ¿no? Eh, eh, una, una baja, la otra también, ¿no? También baja, ¿no? Una baja, la otra también baja. Esa sería una relación de tipo directa, que con algunos ejemplos, ¿no? Uno podría pensar como algún ejemplo, ¿no? La edad con la estatura. La edad con la estatura hasta los, no sé, 25 años, digamos. Entonces, normalmente a medida que uno crece, ¿no? Uno crece en edad, ¿no? También crece en tamaño, ¿no? Puede ir, ¿no? No sé, crece 1, 2, 3 centímetros, mientras más joven es, más rápido, ¿no? Entonces hay una relación directa, ¿no? Suben los años, sube la estatura, ¿no? Esa es una relación directa.
Esa es una relación directa. La edad con la estatura. A ver, ahorita vamos a buscar más ejemplos para relaciones directas, pero donde una baje u otra y la otra también baje, ¿no? Que igual, ¿no? Podría ser la edad en el sentido opuesto, ¿no? Mientras una persona, mientras observemos a personas con menor edad, ¿no? Si observa una persona de 2 años, 3 años, un año, obviamente su estatura también lo va a acompañar, ¿no? Va a tener una estatura también baja, ¿no? Entonces, la idea de esta covarianza positiva es esta relación directa, ¿no? De que una crece, la otra crece, una baja, la otra baja, ¿no? Por el otro lado, cuando la relación es, o cuando la covarianza es igual a cero, cuando la covarianza es, perdón, menor a cero, cuando la covarianza es menor a cero, la relación, la relación es inversa, ¿no? La relación es opuesta, ¿no? La relación es opuesta. Mientras una crece, ¿no? Mientras una crece, la otra baja, ¿no? Una sube, la otra baja, ¿no? Mientras una sube, mejor, ¿no? Mientras una sube, la otra baja y viceversa, ¿no? Y viceversa. Mientras una sube, la otra baja y viceversa. Va a ocurrir lo mismo, ¿no? Y viceversa. Y viceversa. Esta podría ser igual. Incluso la edad con la estatura puede ser un ejemplo en este caso, pero para personas mayores a, no sé, a 55 años, digamos, ¿no? De que a medida de que van pasando los años, uno va reduciendo de estatura, ¿no? Por la compresión de los huesos, por ejemplo, ¿no? Uno podría tomar el mismo ejemplo, pero con puntos de corte en la población distintos, ¿no? Una opción sería esa, ¿no? No es una relación tan directa, ¿no? Pero, bueno, no es una relación tan inversa, ¿no? Pero funciona, ¿no? La edad con la estatura, a partir de una edad muy adulta, ¿no? Una edad adulta mayor, digamos, ¿no? Un ejemplo medio, para que se entienda la diferencia, ¿no? En una edad joven existe esa relación directa. Llega un punto cuando uno ya es más adulto, que en lugar de crecer en términos de estatura por los años, entonces se mantiene y llega una edad en la que en realidad un poco va bajando lentamente, ¿no? Entonces van subiendo los años y la edad, bueno, y la altura va un poco bajando, ¿no? Esa es una idea de una relación opuesta, una relación inversa, ¿no? Una relación inversa. Una relación inversa. Directa o inversa. Ya, podemos poner opuesta o inversa. Ya. Y el último caso es cuando la covarianza es igual a cero, ¿no? Cuando la covarianza es igual a cero. ¿Cuándo va a ser esto cero? ¿No? ¿Cuándo va a ser esto cero? Eventualmente cuando todos los datos, ¿no? Si todas las xy, ¿no? Son iguales a la x barra, eso siempre va a ser cero, ¿no? Eso siempre va a ser cero. Eso debería pasar en la x, o en la y, o en ambas, ¿no? Si pasara en ambas, o pasa en la x, o pasa en la y, es decir, todos los valores son constantes, ¿no? De alguna manera. O por un tema de multiplicación, para algunos casos de x funciona eso, para otros casos de y funciona eso. Entonces, hay una, hay una posibilidad de que si la x, perdón, si la covarianza entre x y y es igual a cero, entonces podemos hablar de que no existe una relación, ¿no? No existe, ¿no? No existe una relación, no existe una relación. Y ahora aquí es bien importante. Si notan, estamos pensando que hay una relación medio directa en el sentido de que una crece, la otra crece, ¿no? Así como una especie de línea, ¿no? Una crece, la otra crece. Y en la inversa, una crece, la otra baja, digamos, ¿no?
en ambos casos son relaciones lineales, ¿no? Son relaciones lineales de que uno crece, uno baja, el otro crece, ¿no? Son relaciones lineales. Entonces, que exista una covarianza igual a cero nos marca que no existe una relación, pero del tipo que estamos evaluando. No existe una relación lineal, ¿no? No existe una relación lineal como tal. No, no existe una relación lineal. Y lo que puede hacer justamente lo que puede hacer justamente la covarianza es alertarnos de una posibilidad de relaciones lineales, ¿no? Eso es lo único que hace, bueno, eso es lo que hace en realidad la covarianza, ¿no? Así para mostrarles rápidamente un poco la idea de esto. Vamos a tratar de dibujar rápidamente, ¿no? Imaginemos un eje, ¿no? Donde está la X y está también la Y, ¿no? Donde está la X y la Y. Y, y tenemos justamente las observaciones, ¿no? La idea es que estamos observando a la X y Y simultáneamente, ¿no? De algunos individuos. Esta puede ser la edad con la estatura, por decir, ¿no? Es una persona con una edad baja tendrá seguramente, caerá seguramente por acá, digamos, ¿no? Y justamente esa es la idea, ¿no? Que los puntos de interés que estoy observando finalmente tienen una relación directa, ¿no? A medida de que una X crece, también la Y tiene que crecer, ¿no? X más grandes significan Y más grandes, ¿no? X más grandes significan Y más grandes. Y lo mismo en el otro lado. X más pequeñas significan Y más pequeñas. Cuando nosotros tenemos este tipo de relación, ¿no? Cuando tenemos este tipo de relación, significa que nuestra covarianza, nuestra covarianza XY es positiva, ¿no? Es mayor a cero, ¿no? Esto significa una relación directa, ¿no? Una relación directa. Por el otro caso, ¿no? Por el otro caso, en el otro caso tenemos una relación inversa, que una crece y la otra baja, ¿no? Una crece y la otra baja. En este otro escenario, ¿no? En este otro escenario, vamos a ver, con este se ve mejor. En este otro escenario, la relación sigue siendo lineal, ¿no? Sigue siendo lineal, pero ¿qué es lo que sucede? Para un valor, por decir, de x bajo, el y tiene un valor alto, ¿no? Y a medida de que vamos tomando valores de x más altos, el valor de y va siendo más bajo, ¿no? Que son puntitos medidos de las observaciones. Entonces yo agarro cualquier x alta, significa que su y es baja. O agarro yo cualquier x baja, su y es alta. Esto de acá sucede cuando la covarianza es menor a cero, ¿no? Cuando la covarianza es menor a cero. Esta es una relación del tipo inversa. Esta es una relación inversa. Esta es una relación inversa y bueno, el otro escenario, ¿no? El otro escenario será cuando la relación es... no existe una relación lineal, ¿no? El otro escenario será justo cuando no existe una relación lineal. Y en ese escenario estamos diciendo que no necesariamente hay un crecimiento, un seguimiento de un dato respecto a otro. Entonces, en ese caso en particular, estamos más o menos en esta idea, ¿no? Por ejemplo, a medida de que va variando el x, ¿no? A medida de que va variando el x, el y no se mueve. Ese sería un ejemplo de ese estilo, ¿no? A medida de que el x va moviéndose, ¿no? Va más pequeño, más alto, ¿no?
eso no se mueve, ¿no? No se mueve la y, por ejemplo. Esta es nuestra x y esta es nuestra y, ¿no? Valores más pequeños de x, misma y. Valores más grandes de x, misma y. No hay una relación de dependencia o de crecimiento, ¿no? O de movimiento de una respecto a otra, ¿no? Este sería un ejemplo en el que posiblemente la covarianza nos dé igual a cero. Es un ejemplo de cuando la covarianza posiblemente nos dé cero. Pero como hemos dicho, la covarianza es una medida exclusivamente de relación lineal, ¿no? Es una medida exclusivamente de relación lineal. Es probable, bueno, y como es una medida de como es una medida de relación lineal, es posible que en ocasiones nos diga que no existe una relación lineal, pero eso no significa, eso no implica que exista otro tipo de relación. Eso no implica que exista otro tipo de relación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con valores x, con valores de x bajos, ¿no? Las y son altas, pero eso se va comprimiendo hasta cierto punto. Y después con valores de x alto, y se convierte también en alto, ¿no? Y también se convierte en un valor alto. Por ejemplo, esta relación es una relación no lineal, ¿no? Es más como una parábola. Pero en ambos casos, ¿no? En ambos casos cuando nosotros calculemos nuestra covarianza, es muy probable que estos valores sean cero, ¿no? O muy cercanos al cero, ¿no? Muy cercanos al cero. ¿No? Este de alguna manera nos dice no hay una relación lineal, pero eso no elimina la posibilidad de que exista una relación no lineal, ¿no? Del tipo como una parábola en este caso, ¿no? Entonces, la limitación de la covarianza es que únicamente rastrea únicamente rastrea relaciones lineales, ¿no? No rastrea relaciones no lineales. Y está basada en únicamente dos valores, ¿no? X y Y. X y Y, ¿no? Entonces esa es la covarianza, esta es nuestra covarianza. Y bueno, esta la respectiva interpretación. La otra medida de interés que es un poco más útil para nosotros, en términos del significado como tal, ¿no? O de la interpretación, es el coeficiente de correlación o la correlación, ¿no? Una medida más importante, una medida más útil, es la correlación, ¿no? La correlación. Esta se define para la población como, ¿no? Esta sería la correlación poblacional. Correlación poblacional en el sentido de que simplemente es un cociente. Es un cociente entre la varianza de los datos, ¿no? Perdón, un cociente entre la covarianza de los datos sobre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, ¿no? Medidas que veíamos en el capítulo 1. Entonces, esta es la forma que tiene el coeficiente de correlación, ¿no? Para la muestra, ¿no? Para la muestra, que es lo que nosotros más vamos a utilizar, ¿no? Para la muestra, vamos a utilizar este simbolito que se llama ρ, ¿no? La, el coeficiente de correlación es ρ, es igual, ¿no? Es la covarianza muestral sobre el producto de las desviaciones estándar muestrales, ¿no? La raíz cuadrada de las varianzas muestrales, digamos, ¿no? Esto es simplemente s de x, s de y, ¿no? No es la s de x cuadrado, que es nuestra varianza como tal, ¿no? Entonces, esta sería nuestro coeficiente de correlación o nuestra correlación, ¿no? Que es la covarianza dividida entre las desviaciones estándar, ¿no? Entre el producto de las desviaciones estándar, pero muestrales. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿No? Primero, la interpretación respecto del signo. No, la interpretación respecto al signo mantiene, ¿no? Mantiene la idea de la covarianza, ¿no? Eso sigue siendo exactamente igual.
¿no? Positivo, relación directa; negativo, relación inversa; cero, no existe relación lineal, ¿no? La interpretación respecto al signo mantiene la idea de la covarianza, ¿no? Pero ahora, ¿no? Pero ahora se puede interpretar el valor, ¿no? Se puede interpretar el valor. Se puede interpretar el valor. ¿Cuál es la idea de esto de interpretar el valor? Vamos a utilizar el ρ, ¿no? Si este ρ, que es nuestro coeficiente de correlación, está mucho más cercano al 1, ¿no? Si está próximo al 1, ¿no? Si está próximo al 1, significa que la relación directa, ¿no? Significa que la relación directa es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, en realidad, ¿no? Mientras más cercano al 1, esa relación directa de que uno crece y el otro crece, es muy cercano a 1. Es muy cercano a 1. La relación directa es muy fuerte. El otro escenario, cuando el coeficiente de correlación está muy cercano al -1, porque hemos dicho que este coeficiente de correlación se mueve entre -1 y 1. Cuando está muy cercano al -1, significa que la relación inversa, ¿no? Que la relación inversa es muy fuerte. Mientras uno crece, el otro baja; mientras uno baja, el otro crece. Esa relación es muy fuerte, ¿no? Es muy, es muy clara, digamos, ¿no? Ejemplos de eso sería lo que hemos visto, ¿no? Estos dos ejemplos de acá son ejemplos de relaciones muy fuertes, ¿no? Porque casi nosotros podemos trazar una línea. Si este tuviera una inclinación que no fuera de 45 grados, sino fuera un poco más grande, un poco más pequeña, ¿no? Significa que el coeficiente de correlación ahí seguramente no alcanzará el 1, pero cuando tenemos esta relación casi de 45 grados, en esos casos, ¿no? En esos casos, el coeficiente de correlación será muy cercano a 1. Será exactamente 1 cuando cada uno de los puntos cada uno de los puntos entre X y Y se puedan suscribir a una recta de 45 grados que yo pueda trazar, digamos. Si cada uno de esos puntos estuviera sobre esta recta, en ese escenario la correlación sería perfecta, ¿no? Y en ese caso la correlación sería igual a la unidad, ¿no? Sería igual a 1. Si eso no ocurre, va a estar muy cercano a 1, ¿no? Y lo mismo con este otro caso, ¿no? La correlación inversa sería perfecta si todos los puntos estuvieran sobre la recta lineal ¿no? que pasa, digamos, por esta diagonal, ¿no? Y si los puntos están alrededor de la recta, ¿no? El valor va a ser muy cercano a -1. ¿No? Esa es la idea del coeficiente de correlación, que nos ayuda justamente a medir una relación un poco más interesante, ¿no? De ese estilo. El otro escenario es cuando el ρ está cercano a 0, ¿no? Está cercano a 0, ya sea por izquierda o por la derecha, ¿no? Si el ρ está cerca al 0, ¿no? Igual existe, ¿no? Si el ρ está cerca al 0, existe una fuerte sospecha de independencia lineal, vamos a llamarle, independencia lineal, o básicamente que no existe relación lineal, ¿no? No existe relación lineal, ¿no? Ya tendríamos muy fuertes argumentos como para decir eso si el ρ fuera muy cercano al 0, ¿no? Si el ρ fuera muy cercano al 0, podemos concluir básicamente eso, ¿no? Que casi no están relacionadas los valores. Ya, entonces, a ver, tendremos esa interpretación como referencia. Como ven, el ρ es más completo, ¿no? El ρ es más completo, pero para calcular el ρ, el coeficiente de correlación, tenemos que calcular la covarianza por un lado, y además tenemos que calcular las varianzas muestrales para obtener estas desviaciones después, ¿no? Si nos interesaría la intensidad, porque la correlación nos va a dar justamente esa intensidad en la relación. Pero si solo nos interesaría si existe o no relación, ¿no? Solamente nos interesa el signo,
por ahí la covarianza es más que suficiente, porque la covarianza me va a ayudar con el signo. Pero los valores que me dé no son útiles, no son muy útiles. Para eso aparece la correlación. Ya. Entonces esto lo vamos a ver en un ejemplo. Esto lo voy a usar y me voy a traer una hojita de Excel aquí al lado. Lo vamos a hacer mejor en el Excel para que sea un poquito más fácil el manejo de los datos. Ya, ahí está nuestra fórmula de la covarianza, ¿no? La covarianza muestral. Y vamos a imaginar que tenemos algunos individuos, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos algunos individuos. Eh, Tengo al menos 10 individuos, digamos. El individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8 individuos, 9 y 10. Vamos a imaginar que tenemos 10 individuos. Vamos a volverlo un poquito más grande. Ya, tenemos 10 individuos. Pensemos que tenemos una muestra de estudiantes de secundaria y tenemos sus notas respectivas en matemática y tenemos sus notas respectivas, no sé, en literatura, ¿no? Vamos a imaginarnos unas notas sobre 100, ¿no? Tiene 67, 89, 45, 51, 67 otra vez, 82, 55, 52, 59, 35. ¿Ya? Notas de matemática. Y por otro lado tenemos notas de literatura, ¿no? 80, tenemos, no sé, 60, 60, 90, 45, 78, 89. Vamos a pensar que existe un poco más. Y 69. Ahí está, ¿no? Tenemos estas notas de matemática, tenemos estas notas de literatura. Y uno podría estar interesado en saber qué tipo de relación existirá de estos 10 estudiantes respecto a sus notas de matemática y literatura, digamos, ¿no? Uno puede tener varios supuestos y decir, bueno, pues, los que les va bien en matemática no les va bien también en literatura, digamos, ¿no? O tal vez uno podría decir, no, a los que les va bien en matemática también les va bien en literatura. O las notas de matemática y literatura no tienen la más mínima relación, digamos, ¿no? El comportamiento de un estudiante respecto a cómo está en matemática y literatura no se relacionan de ninguna forma, ¿no? Vamos a tener esos tres supuestos y esta medida de la covarianza nos va a ayudar a calcular esos supuestos, ¿no? Esta va a ser nuestra variable x y esta va a ser nuestra variable y. O podría ser viceversa, ¿no? Un poco el orden en este caso ya no interesa. A ver, les voy a dejar que puedan. Les voy a compartir. Les voy a compartir esta hoja y quisiera que vayan probando, calcular esta covarianza. Relación 104, ¿no? De variables 104. Ya, asumo que no todos van a tener no todos tienen, me imagino, el correo facultativo, así que les voy a compartir el enlace aquí por el chat. Ahí está. ¿Cuál es la idea? Si pueden, créense una nueva hoja, póngale su nombre eh, y vayan calculando, ¿no? Copien los datos y vayan calculando la varianza, ¿no? La covarianza, ¿no? La covarianza principal, primero. Siguiendo la definición, ¿no? Siguiendo la definición. Ver qué necesitan,
y eso, ¿no? Así que a ver, son las 8:58, les voy a dar unos 7 minutos para eso, hasta las 9:05, para ver cómo avanzan, y si no, igual lo vamos a hacer conmigo, ¿no? La idea es que ahora con estos datos traten de ir mirando cómo funciona la fórmula, ¿no? Así que, a ver, vayan probando. Créense una hoja nueva si pueden. Ahí, ¿no? Más, añaden una hoja, ponen su nombre y van avanzando en su hoja, ¿no? Y una vez que pasen los 7 minutos, vemos cómo les ha ido. O bueno, unos 10 minutos si no. 8:59 hasta las 9:09. Ya hasta las 9:09. Así que, adelante. Ya, continuaremos entonces. No sé cómo les ha ido. Porque hay unas compañeras tiene un avance interesante, así que sigan avanzando nomás. Creo que los demás no han entrado, así que está bien. De todas formas, a ver, vamos a hacer rápidamente conmigo. Vamos a usar dos formas, ¿no? Una es así, siguiendo la fórmula lo más, siguiendo tal como está la fórmula, y la otra es utilizando un comando del Excel, ¿no? Que nos va a devolver directo, ¿no? El resultado. Y igual, sin ir muy lejos, en las calculadoras, ahí está Bania, ya nos dio el resultado, 44.31, ¿no? 44.31. Entonces ahí tenemos un valor candidato, ¿no? Y como les decía, igual en las calculadoras, las científicas, las de secundaria que normalmente se usaban, ahí por ejemplo se pueden poner los datos de X y Y, igual te puede devolver directamente la covarianza, ¿no? Así que esta parte ya es más de cálculo, pero hay que hacerlo al menos la primera vez y después ya un poco dejarlo a la herramienta que mejor puedan disponer, ¿no? O utilizar. Ya. Entonces claramente necesitamos la media de X y la media de Y. Entonces aquí voy a poner las medias, ¿no? La media. Para eso voy a utilizar nomás el comando que hay acá en el Excel, ¿no? Que es el promedio. Le voy a decir que me saque el promedio de estos 10 valores, 60.2, y lo mismo que me haga para literatura, ¿no? 72.9. Parece que les va mejor en literatura que en matemática a estos estudiantes. Aquí vamos a tener las diferencias de X, ¿no? Y aquí vamos a tener las diferencias de Y, ¿no? Cuando digo diferencia de X es esta, ¿no? XY menos X barra. Y diferencia de Y menos Y barra. Esto es para cada uno de los valores de X, es decir, para este 67 le tengo que restar su promedio, que es 60.2, ¿no? Y para que esto se mantenga fijo, le voy a poner, perdón, le voy a poner pesos y pesos, ¿no? Para que se mantenga el valor. Y bueno, voy a autocompletar todo esto para cada uno de los casos, ¿no? Si este mide la diferencia de este respecto a su promedio, este mide la diferencia de este respecto a su promedio, ¿no? Y así. Estas vendrían a ser a las diferencias respecto al promedio. Para X, perdón. Lo mismo hago para Y, ¿no? Que en realidad podría copiarme lo de acá y simplemente mover esta de acá, ¿no? Esta ya sería de la C. Ahora sí. Te digo que autocomplete. Ya tengo para las diferencias en Y, ¿no? Que serían cada valor de Y menos su media, cada valor de Y menos su media, ¿no? Y así. Esto ya tengo el producto para cada una de las X, para cada una de las Y, y aquí lo que me faltaría es el producto de la de X por de Y, ¿no? Estas diferencias. Las diferencias de X por las diferencias de Y. Esto simplemente sería X multiplicado por Y. Autocompletamos. ¿Está bien? O bueno, copiamos. Ahí están todos los productos, ¿no? Todos los productos de X por Y. Entonces con eso yo ya tengo casi todo para mi covarianza. Aquí voy a poner covarianza, cov. Aquí es igual a covarianza.
a la sumatoria de las x y de las diferencias de x por y, ¿no? La sumatoria de todo esto, dividido entre n menos 1. Entonces puedo hacer la suma ¿de quién? De todos los productos dividido entre n menos 1, entre 9, ¿no? Y ahí está la covarianza, ¿no? Menos 44, 31, ¿no? Como su compañera nos ponía. Tal vez el signo un poquito le faltó, pero está bien. 44, 31. En este punto, ¿no? En este punto, el 44 no nos dice mucho, ¿no? El 44 como tal no nos dice mucho, pero sí el signo, ¿no? Sí el signo. El signo es negativo. Entonces, ¿qué significará? ¿Cómo podemos interpretar esa diferencia con el signo negativo? Que la relación es de tipo inversa, ¿no? Opuesta. Mientras uno baja, el otro sube. Es decir, parece que mientras más notas altas existan en matemática, su nota en literatura es más baja, ¿no? O viceversa. Si en literatura sus notas suben, en matemáticas sus notas bajan, ¿no? Es lo que me dice el signo, ¿no? Para empezar. ¿Cuán fuerte es eso, ¿no? ¿Cuán fuerte es esa relación? No sabemos, ¿no? Para saber cuán fuerte es la relación, nosotros deberíamos calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación. Para calcular el coeficiente de correlación que necesitamos, vamos a necesitar calcular la S de X y la S de Y, que son en realidad la raíz cuadrada de las varianzas, ¿no? La raíz cuadrada de las varianzas. Entonces aquí voy a poner la varianza para X y la varianza para Y, ¿no? Que en el Excel básicamente simplemente deberíamos ponerle var, ¿no? La varianza. Veremos qué diferencia existen entre estas diferentes varianzas. Varianza de una muestra, por ejemplo. Esta es la que nos tiene un poco el interés. Varianza de una población var P, varianza de toda una población, varianza. Para ser lo más preciso posible es esta, ¿no? Varianza de una muestra. El var A. Veremos si esta nos funciona. Ahí está. Esta dice que es la varianza de la X y esta es la varianza de la Y, ¿no? La varianza de la X, la varianza de la Y. Con esto yo podría calcular el ρ, que es el coeficiente de correlación, ¿no? Que es el coeficiente de correlación. ¿Qué forma tiene el coeficiente de correlación? Covarianza dividido entre la raíz cuadrada de las varianzas, del producto de las varianzas. Entonces voy más la covarianza dividido entre la raíz cuadrada, del producto de esta multiplicada por esta otra. Y cerramos paréntesis. Ahí está la correlación. La correlación había resultado de 0,18, ¿no? 0,18, menos 0,18. El signo siempre mantiene el signo de la covarianza. Y aquí ya tenemos una idea de la relación, ¿no? Si bien es cierto, existe una relación inversa, ¿no? Por el signo negativo, es decir, una nota mayor de matemáticas significa una nota un tanto menor de literatura. Sin embargo, como este es 0,18, ¿no? Como el valor es de 0,18, esa relación no es tan fuerte, ¿no? Está más cerca del 0 que del menos 1, por ejemplo. Está más cerca del 0 que del menos 1. Entonces, es una relación inversa, pero una relación inversa débil, ¿no? Existe ese patrón, pero es débil, ¿no? Lo que me dice el coeficiente de correlación en este caso, ¿no? Y esa es justamente la idea de nuestro coeficiente de nuestras medidas de relación, en este caso de dos variables, ¿no? De dos variables. Covarianza para signo, correlación para signo y para la intensidad de la relación, ¿no? Para la intensidad de la relación. Entonces, a ver, vamos a ver si hay. Aquí está, ¿no? Covarianza de un conjunto de datos. Covarianza de muestra de un conjunto de datos, ¿no? La diferencia entre estos dos es que este está asume que tenemos a la población, y el denominador sería entre n, y este asume que tenemos a la muestra y el denominador sería entre n menos 1. Que es este el caso, ¿no?
Tenemos que darle los datos en Y o en X, es indistinto, le puedo dar acá los primeros datos. A ver, otra vez. Covarianza de S, aquí está. Le doy los datos en un dato, punto y coma, perdón. Los datos acá, después los otros datos, y ahí está nuestra covarianza, ¿no? Menos 44,31, exactamente el mismo que habíamos encontrado acá, ¿no? Así que es un tema más de procesamiento que uno puede tomar, ¿no? La correlación igual debería estar. Bueno, y si no está, coeficiente de correlación del producto momento de Pearson. Coeficiente de correlación, que debería ser este entonces. Datos de Y. Los otros datos. Ahí está, ¿no? Menos 18,54, el mismo, exactamente el mismo, ¿no? Y esto es con los comandos del Excel, de acá del Google Sheet, ¿no? El covarianza y el coeficiente de correlación. ¿No? Mismos resultados, más corto, ¿no? Lo importante para nosotros es, por un lado, conocer el procesamiento que nos permite entender que está basado en diferencias, en producto de diferencias. Y más importante aún es entender el significado de estos valores, ¿no? ¿Por qué es negativo? ¿Qué implica este 0,18? Y saber que este 44,31 mucho no nos está diciendo, ¿no? Sino que la utilidad de este en realidad aparece en el coeficiente de correlación, ¿no? Ya, entonces este sería nuestro ejemplito para esta primera parte del coeficiente de correlación. No sé si existen preguntas, comentarios hasta este punto. Ya. Entonces, vámonos con otro tipo de coeficientes de relación, ¿no? De otras medidas de relación, que, bueno, más que tablas de contingencia, vamos a poner relación, ¿no? Relación entre variables, ¿no? Relación entre variables cualitativas, ¿no? Relación entre variables cualitativas. Este es el escenario en el que mis variables de interés, ¿no? Mis variables de interés son más cualidades como tal, ¿no? Son más cualidades, no tengo necesariamente números como en este caso, no tengo números. Voy a introducir 4 variables para tener un poco la idea de cómo funcionaría esto. Yo puedo tener a los mismos 10 estudiantes, ¿no? A los mismos 10 estudiantes y puedo tener el seguimiento a 2 variables o a otras variables de interés, por ejemplo, ¿no? Una variable que me identifique si la persona tiene lentes, por decir, ¿no? Si usa lentes. Ahí podríamos tener sí, no, no, sí, sí y después no y no, digamos, ¿no? Si la persona utiliza lentes o no. Esta es una cualidad, ¿no? Que asigna o que nos informa si la persona efectivamente tiene lentes o no. Y podríamos tener otra característica que fuera, no sé, usa, usa el celular, bueno, no sé, eh, usa la computadora, ¿no? Usa la computadora más de 5 horas día, digamos, ¿no? 5 horas día. Una variable medio eh, una variable un poco más extensa que nos permite identificar si una persona utiliza la computadora más de 5 horas al día, digamos, ¿no? Usa la computadora más de 5 horas al día. Y ahí podemos tener igual algunas estadísticas, sí, 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 y después no, acá, sí, no y no, digamos, ¿no? Esta es una bastante sencilla, porque son variables cualitativas con solo 2 categorías, sí o no, sí o no. Entonces esta es bastante sencilla.
pueden haber más casos, ¿no? Donde uno podría tener, por decir, en una población, el color de algún rasgo en particular, la presencia o ausencia de alguna característica, ¿no? Esto se aplica en general para varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros queremos indagar si existirá alguna relación entre el uso de lentes con, no sé, usar la computadora más de 5 horas al día, por decir, ¿no? ¿Será que estas dos variables tienen algún tipo de relación? Esa es la pregunta. Eh, primer problema es que estos no son números, sino que son características o categorías, ¿no? Categorías basadas en ausencia o presencia de lo que estamos midiendo, por decir, ¿no? Entonces, en este caso, existen otro tipo de medidas para medir esto, ¿no? Entonces, tal vez antes de ver este de Spearman, vamos a ver este coeficiente de chi cuadrado. Vamos a ver relación entre variables cualitativas, ¿no? Cuando ambas variables son cualitativas nominales, ¿no? Es decir, que no tiene un orden necesariamente, ¿no? No hay un orden. Cuando ambas variables son cualitativas nominales. Ahí, en este caso, se puede usar, ¿no? Se puede usar el se puede usar el coeficiente o se puede utilizar el coeficiente que se llama chi cuadrado, ¿no? El coeficiente chi cuadrado. El coeficiente chi cuadrado. Es bien sencillo de utilizar este coeficiente, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Parece un poquito compleja si ven la fórmula, pero en la práctica es bien sencilla. Ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando ambas variables son cualitativas nominales, es decir, que no hay un orden, digamos, sí o no. Lentes no significa que el sí, que si usan lentes sea un problema, o sea mejor que el no, digamos, no simplemente sí o no, ¿no? En este caso. Cuando ambas variables tienen esa característica, dice que este coeficiente es interesante, ¿no? El coeficiente de chi cuadrado, que tiene básicamente esta forma, ¿no? Vean en la estructura de la fórmula, aparecen IJs, aquí aparecen igual, XI, YI, XI, YI. Finalmente es la fórmula. Uno puede verlo esto de otra manera, ¿no? Uno puede ver esta fórmula de otra manera, que es como una especie también de sumatoria, ¿no? La sumatoria sobre las filas y columnas, lo voy a poner así, sobre las filas y columnas. ¿De quién? ¿No? La sumatoria sobre filas y columnas. ¿De quién? De lo observado, ¿no? De lo observado menos lo esperado, ¿no? Lo observado menos lo esperado, dividido entre lo esperado, y esto, lo observado y lo esperado elevado al cuadrado, ¿no? Uno lo puede ver así de una forma muy sintética, de esta forma, ¿no? La misma formulita, ¿no? Esta O significan los valores observados, ¿no? Lo que observamos en términos de, de nuestra tabla que vamos a armar en un momento más, menos lo esperado, ¿no? Y lo esperado es qué hubiera sucedido si fueran exactamente independientes. Entonces, esta es un poco la idea. Este coeficiente hace relación a lo que nosotros observamos y este coeficiente de acá hace relación a lo esperado. Este de acá es exactamente igual al de aquí abajo, ¿no? Al denominador. ¿Cuál es la idea de este coeficiente de chi cuadrado? Que se debe construir, ¿no? Se debe construir una tabla de contingencia, ¿no? Se debe construir una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? La vamos a construir acá. Vamos a construir acá nuestra tabla de contingencia. Esto lo voy a volver un poquito más pequeño. Para que entre nuestra tablita. Ya. Entonces, la voy a armar acá nuestra tabla de contingencia. Tenemos la característica
lentes, ¿no? Tenemos la característica lentes y ¿qué alternativas hay? Es si tiene lentes o no tiene lentes. Esta va a ser nuestras filas, ¿no? Nuestra variable fila son los lentes. Y nuestra variable columna va a ser la variable computadora, digamos, ¿no? Esta de que utiliza más de 5 horas o no, ¿no? La variable computadora también tiene la opción de sí y no. Sí y no. Una tabla de contingencia no es nada más que una tabla que contiene de manera cruzada la información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Contar cuántos elementos dicen que sí usan lentes y sí usan computadora, ¿no? Aquí hay uno. Aquí hay uno. A ver, lo voy a poner de un color. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay dos, ¿no? Hay dos que dicen que sí usan computadora y sí usan lentes simultáneamente, ¿no? Es dos. Hay dos personas. ¿Cuántas personas hay que dicen que no usan lentes y no usan computadora? Más de 5 horas, ¿no? Aquí hay 1, 2, ¿no? Voy haciendo el conteo respectivo, digamos, voy a ponerlos así, aquí hay 2, y aquí hay otros 3, ¿no? Aquí hay otros 3. ¿Tengo cuántos? Tengo 5 casos acá, 5 casos. 2, 5. Después, lentes no, computadora sí. Lentes no, computadora sí, tengo acá 2 casos. Lentes no, computadora sí. Tengo 2 casos. Y bueno, lentes sí, computadora no. Tengo un solo caso. Un solo caso. Entonces, esta es la forma en la que construimos nuestra tabla de contingencia. Esta es la que se conoce como una tabla de contingencia. Esta se conoce como una tabla de contingencia. A ver. Esta es la que se conoce como una tabla de contingencia. ¿Qué necesito de acá? ¿No? Necesito las sumas, ¿no? Por ejemplo, de las columnas. Voy a sumar esto, sumar. 2 más 2, 4. 1 más 5, 6. También sumo las filas. Estos son como los totales finalmente, ¿no? Son como los totales. Totales fila, totales columna. Estos son como los totales. En este caso sería 3, 2 más 5, 7. Noten que siempre tengo que tener el tamaño de la muestra, que en este caso eran 10, ¿no? 10 elementos que tengo. Los 10 en las celdas están distribuidas de esta forma. Y en estas marginales que se llaman, ¿no? Tengo 3 que sí usan lentes, 7 que no usan lentes, 4 que sí usan la computadora, 6 que no usan la computadora. Entonces, esta es la tabla de contingencia. Esto es la tabla que normalmente se llama nuestra tabla de valores observados. Esta es nuestra tabla de valores observados. Esta es nuestra tabla de valores observados. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el coeficiente de contingencia? O bueno, el chi cuadrado. Tenemos que armarnos otra tabla parecida a esta, ¿no? Otra tabla parecida a esta. Pero esta debería tener los valores esperados, ¿no? Los valores esperados. Esta debe tener los valores esperados. ¿Qué son los valores esperados, no? ¿Qué sucedería aquí adentro, ¿no? Aquí adentro, si los lentes y la computadora, si el uso de lentes y la computadora fueran independientes, no fueran independientes? Si los datos, si estas dos variables son independientes, dice que deberíamos poder calcular estos valores centrales solo con los valores, ¿no? Únicamente con los valores que tenemos en las marginales. ¿No? Únicamente con los valores que tenemos en las marginales, con este 3, 7, 4, 6, 10, ¿no? Acá noten que esto dice nxy, nyj dividido entre n, ¿no? Esa son la forma de estos valores esperados. Que en el fondo, ¿qué es? Para obtener el valor esperado en esta celda, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 3 por 4 y dividirlo entre 10. Tengo que multiplicar sus filas, o sea, sus marginales, y dividirlo entre el total de la muestra. En este caso, 3 por 6 dividido entre 10. Para esta,
4 por 7 dividido entre 10. Y para esta, 6 por 7 dividido entre 10. Eso es lo que debería ser, ¿no? En este caso, 3 por 4 dividido entre 10, ¿no? 1.2. Acá lo mismo. 3 por 4 dividido entre 10. En este caso, no, miento, perdón. Aquí era 6 por 3 dividido entre 10, ¿no? 3 por 6, 18, 18 dividido entre 10, 1.8. Para este de acá, 4 por 7, 28, 28 dividido entre 10, 2.8, ¿no? Este sería 4 por 7 dividido entre 10. Este 6 por 7, 42, dividido entre 10, 4.2 debería ser, ¿no? 6 por 7 dividido entre 10, ¿no? 4.2. Dice que si los lentes y las computadoras fueran independientes, ¿no? Si los lentes y las computadoras fueran independientes, eh, este debería ser el comportamiento al interior de la tabla de contingencias, dice, ¿no? Este es el valor que se espera. El valor de acá es 1.2, el observado es 2. El valor esperado aquí es 1.8, el observado es 1. El valor esperado es 2.8, el valor aquí es 2. Y el valor esperado es 4.2 y aquí es 5. Mientras más parecidos sean estos, de acá la parte central de mi tabla de contingencias, mientras más parecidos los observados con los esperados sean, significa que hay más posibilidad de independencia, de que no exista relación. Y mientras más diferentes sean estos esperados de los observados, significa que hay una relación presente, hay una relación entre las variables, ¿no? Entonces ya tengo las dos tablitas básicas. Y ahora, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Dice, deberías calcular este término. Los observados menos los esperados al cuadrado dividido entre los esperados. Observados menos esperados al cuadrado dividido entre los esperados. Acá entonces lo que yo hago es, para cada celda, ¿no? Para cada celda, dice el observado, que es 2, menos el esperado, todo esto elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el valor esperado. Todo esto dividido entre el valor esperado. Me falta un paréntesis. Ahí está, ¿no? Este es observado menos el esperado al cuadrado, todo eso dividido entre el esperado. Es lo que me dice, ¿no? Observado menos el esperado al cuadrado, todo eso dividido entre el esperado. Ahí está. Lo mismo para los 4 valorcitos. Para los 4 valores. Este sí, no. Este sí, no. Pues estos son los valores que me interesan. Finalmente estos son los que están dentro de mi sumatoria, ¿no? Dentro de esta sumatoria. Es esto, básicamente. ¿Qué tengo que hacer con eso? Sumar sobre filas y columnas, ¿no? Esto es el equivalente a sumar sobre filas y columnas. Es decir, sumar todo esto, ¿no? Sumar todo esto. Entonces, nuestro estadístico chi cuadrado, ¿no? Nuestro estadístico chi cuadrado será básicamente la suma de todo esto. Será la suma de estos 4. Que es 1.26, ¿no? 1.26. 1.26. ¿Qué significa el 1.26? No hay una interpretación, igual que antes. El chi cuadrado tiene un problema de interpretación del valor, ¿no? El chi cuadrado tiene un problema de interpretación del valor, que lo vamos a mencionar, ¿no? El valor, ¿no? El valor que se obtenga, no es muy útil, para la interpretación.
No es muy útil para interpretación, ¿no? Principalmente nos señaliza, ¿no? Principalmente nos sirve, ¿no? Nos sirve para saber o sospechar de la no existencia de relación, ¿no? Esto sucede cuando, cuando el valor se acerca, ¿no? Cuando el valor es cercano a cero. El valor chi cuadrado en general no tiene una interpretación porque depende mucho de la naturaleza de los datos, ¿no? Si son datos que tienen cantidades altas, el valor siempre va a ser relativamente más alto, ¿no? Que si son valores con unidades muy pequeñas, igual el chi cuadrado va a ser relativamente un poco más pequeño. Pero cuando esté cercano a cero, ¿no? Pero cuando esté cercano a cero, podemos nosotros ya empezar a sospechar que no existe relación, ¿no? Que no existe relación. ¿Cuándo va a ser cercano esto a cero? Bueno, cuando lo observado se parezca mucho a lo esperado. Como se parece mucho, estas diferencias que hemos calculado van a ser cada vez más pequeñas, ¿no? Y por lo tanto este chi cuadrado va a ser más pequeño, ¿no? Ahí sirve mucho el chi cuadrado para entender esas relaciones. Sin embargo, ¿no? Una alternativa, poner, sin embargo, una alternativa para interpretar el valor, ¿no? El valor es el coeficiente de contingencia. Es el coeficiente de contingencia que tiene la forma de. Este es más útil para interpretar la relación. Es como el equivalente, si quieren, de la covarianza y la correlación. Tiene esa idea, este coeficiente chi cuadrado con después el coeficiente de contingencia, ¿no? Entonces una alternativa para esto es el coeficiente de chi cuadrado que tiene esta forma, ¿no? Que tiene esta forma. Como ven, depende exclusivamente del chi cuadrado que ya hemos calculado, ¿no? Salvo la presencia de la n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Entonces podemos calcular este coeficiente de chi cuadrado en nuestro caso, ¿no? Entonces acá el coeficiente de chi cuadrado, el coeficiente de contingencia, ¿no? El coeficiente de contingencia. ¿Qué forma tendrá? Según esto es la raíz cuadrada del chi cuadrado sobre chi cuadrado de n, ¿no? Entonces tengo que poner la raíz, ¿no? La raíz. Arriba está el chi cuadrado dividido entre el chi cuadrado más la cantidad de muestra, en este caso 10. Ahí está, ¿no? En este caso el coeficiente de contingencia es de 0,33, ¿no? 0,3356. 0,3356. Este coeficiente este coeficiente se define entre el 0 y el 1 se encuentra este coeficiente, entre 0 y 1. El coeficiente de contingencia se mueve entre 0 y 1, ¿no? Mientras más cercano a 0, ¿no? ¿Cuándo va a ser 0 esto? ¿Cuándo va a ser 0 esto? Cuando el chi cuadrado sea 0. Si el chi cuadrado es 0, el coeficiente de contingencia también es 0, ¿no? ¿Y cuando el chi cuadrado es 0? Cuando hay completa independencia, ¿no? Donde si c es más cercano a 0, ¿no? implica una falta de relación, entre las variables. Y si es más cercano a 1, ¿no? implica una relación fuerte.
Implica una relación fuerte. En nuestro caso, el valor es de 0,33, está más cerca a una relación débil. No hay una relación débil más que una relación fuerte, ¿no? Entre el uso de lentes y el uso de las computadoras, ¿no? Tiene un poco de sentido porque si notamos la tabla, son valores cercanos, ¿no? Es el 2, 1, 2, 1, 1, 8, 2, 8, 2, 4, 2, 5, ¿no? O sea, no están tan lejanos, ¿no? No son tan lejanos. Eso puede darnos una pista de que parece que hay una relación, pero es una relación todavía débil, ¿no? Entre el uso de lentes y el uso de la computadora. Ese es nuestro coeficiente de contingencia, ¿no? Ese es nuestro coeficiente de contingencia. Ahora, sucede algo interesante, ¿no? Sucede algo interesante entre sucede algo interesante en cuanto al valor que tiene el coeficiente de contingencia o el recorrido que tiene el coeficiente de contingencia. Y es que el cero es fácil de ver, digamos, ¿no? El cero es bien fácil de determinar, ¿no? Como tal. Porque si notan si el chi cuadrado es cero, el c va a alcanzar cero. Es mucho más difícil de ver, ¿no? Es mucho más difícil de ver. No es esto es así en realidad, ¿no? Cuando alcanza la cota de uno. Eso es mucho más difícil de ver porque para que esto sea uno, estos dos términos deberían ser muy parecidos. El chi cuadrado con el chi cuadrado debe ser muy parecido, pero esta n siempre va a interferir, ¿no? Esta n siempre va a interferir. Entonces, no necesariamente no necesariamente el uno es el límite, ¿no? Entonces, el recorrido o o el máximo valor, el máximo en realidad, ¿no? El máximo valor que puede obtener, que puede alcanzar C, es, ¿no? Vamos a poner de esta forma, ¿no? Este coeficiente de contingencia en realidad está contenido entre el 0, ¿no? Está contenido entre el... Bueno, pondremos mejor directamente el máximo. El máximo valor, ¿no? El C máximo, es decir, el límite superior del coeficiente de contingencia, en realidad se lo puede calcular de esta forma, ¿no? Es la raíz cuadrada entre k menos 1 dividido entre k, ¿no? La raíz cuadrada de k menos 1 entre k, donde esta k básicamente es el valor más pequeño, ¿no? Es el valor más pequeño, es el mínimo entre las filas y las columnas, ¿no? Es el valor más pequeño entre las filas y columnas, este valor de k. Entre el número de filas y el número de columnas, ¿no? Entre el número de filas y el número de columnas, ¿no? Este k es el más pequeño entre el número de filas y el número de columnas. En nuestro ejemplo, las filas son 2, las columnas también son 2. El número más pequeño es 2, ¿no? El número más pequeño es el 2. Entonces el C máximo, ¿no? El C máximo debería ser la raíz cuadrada de k menos 1 sobre k. Es decir, 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1, 1, k es 2, la raíz cuadrada de un medio, ¿no? Entonces, el valor máximo en este caso debería ser la raíz cuadrada de un medio, ¿no? Debería ser la raíz de un medio. Y en realidad este es el límite, ¿no? O sea, no es que pueda alcanzar el 1, sino que a lo mucho el coeficiente de contingencia en este caso debería alcanzar el 0,70.
Es decir, que este 0,33 lo tenemos que comparar pensando que su máximo podría ser 0,70. ¿No? Ya no es 1, entonces si este fuera 0,33 y este 0,70, entonces podemos decir que sí, la relación no había sido tan débil, ¿no? Es una relación media, digamos, ¿no? Porque el 0,33 está más al centro entre el 0 y el 0,70, porque el coeficiente de contingencia se mueve entre 0 y 0,70, ¿no? Porque es el máximo valor que podría obtenerse en una tabla de 2 por 2. Una alternativa sería rescalar, ¿no? ¿Cuánto significa el 0,33 respecto a su máximo? El 0,47. Este de acá a veces se lo puede utilizar como una especie de relación porcentual, digamos, ¿no? Es como existe una relación del 47% entre los lentes y la computadora, por ejemplo, ¿no? Este valor de acá se lo podría ver como una relación porcentual, pensando que está dividiendo entre el máximo valor que alcanza, ¿no? Del máximo valor de relación que podría existir, los datos están mostrando que existe una relación del 47.47%. Esta consideración es importante dado que este coeficiente de contingencia no necesariamente está acotado hasta el 1, sino que es menor a 1 y esa relación sale basada en la cantidad de filas y columnas, ¿no? Sale basada en la cantidad de filas y columnas. Ya, entonces ya con esto tenemos nuestras medidas de interés, ¿no? Nuestros coeficientes de correlación por un lado con la covarianza y la correlación para variables cuantitativas. Y para variables exclusivamente cualitativas tenemos a nuestro chi cuadrado con nuestro coeficiente de contingencia, ¿no? Que nos da una pauta para medir esas relaciones entre variables cualitativas, ¿no? Ya, como una tarea en realidad para ustedes, ¿no? Una tarea en el sentido de que para el examen voy a introducir al menos una pregunta de esta. Es que ustedes puedan investigar ¿no? Como una tarea para el examen, ¿no? Para el examen. No tienen que hacer, o sea, tienen que investigar en realidad, no me tienen que entregar nada, pero les adelanto que incluiría una pregunta de esta en el examen. Es investigar el coeficiente de Spearman, ¿no? El coeficiente de Spearman, que es exclusivamente para variables ordinales, ¿no? Que es exclusivamente para variables ordinales. ¿Qué son las variables ordinales? Las que definen un orden, ¿no? Las que definen un orden. Y su composición es de este estilo, ¿no? 1 menos 6 raíz sumatoria, en este caso sobre la muestra, ¿no? Sobre la muestra de estas distancias, ¿no? ¿Qué son estas distancias? Es lo que hay que ir un poco mirando. En esta característica las variables son ordinales, ¿no? Las variables son ordinales. ¿Qué son ordinales? Es que existe un determinado orden y yo puedo crear ese orden, ¿no? Es como acá puedo tener las notas de matemáticas ordenadas, ¿no? Ordinal, voy a poner matemática ordinal, y puedo tener la de literatura ordinal también. Como un ejemplo, digamos, ¿no? Yo puedo empezar a ordenar las notas en base a un rango y decir, bueno, la nota más alta que tengo aquí es el 89. Este es el 1. La segunda nota que yo tengo es el 82. Este es el 2, ¿no? Tengo que crear una nueva variable ordinal y esta variable me va en realidad mostrar el orden, ¿no? Respecto a la nota más alta a la nota más baja de matemática, por ejemplo, ¿no? Y esto voy a tener del 1 al 10 numeritos, ¿no? que me permitan justamente tener una variable ordinal. Si tuviera una variable cualitativa, digamos, que implica una un rasgo, ¿no? Ordinal también, ¿no? Igual la idea sería crear una variable numérica que me diga 1, el mejor escenario, 2, ¿no? Es como tener o escalas, digamos, 1 es bueno, 2 es regular, 3 es malo, digamos, ¿no? Puedo tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Lo mismo para literatura, digamos, ¿no? Busco al más alto, que es este 90, este será el 1, este 89 será el 2, y así completo, ¿no?
La idea es que ahí voy a tener mis variables ordinales para la matemática y literatura y sobre eso debería poder calcular este coeficiente de Spearman, ¿no? Y esta de ahí no es nada más que la diferencia, ¿no? La diferencia no sé, entre la variable x y la variable y, solo que en este caso mi variable x y y ya son ordinales, digamos, ¿no? Mi variable x y y. Están marcando un orden más que una intensidad o una valoración, ¿no? Entonces esa es la idea de este coeficiente de Spearman, que se los voy a dejar como tarea para ustedes para que repasen cómo se calcula y vean algún caso en particular, ¿no? Porque la pregunta es qué pasa en los casos de empate, por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos personas que habían sacado, creo que la nota de... A ver, ¿dónde está? Estas dos personas, por ejemplo, ¿no? Estas dos tienen 60. Cuando haga su valoración ordinal, no deberían, o sea, no, como son iguales, hay que repartirlas, digamos, hay que partir el orden que tienen, digamos, ¿no? Entonces, eso pueden ir repasando para ver cómo se calcula eso, ¿no? El coeficiente de Spearman, por si acaso, está en el texto guía, ¿no? Está en el texto guía. En el texto guía, estos coeficientes están en el capítulo de relaciones lineales, pero están más en un enfoque de pruebas de hipótesis, ¿no? Pero que no es nuestro caso todavía, ¿no? Sino nuestra aproximación nuestra es más descriptiva, ¿no? De cómo construirlas y qué significan. En el texto está más orientado a, bueno, a construirlas y después a empezar a hacer pruebas de hipótesis sobre sus valores, ¿no? Tal como hemos visto en el caso de la media, ¿no? Pero ese no es el espíritu de este capítulo, sino es entender más que todo las descripciones que hay. Ya, entonces con eso vamos a terminar el avance de la materia y más bien aprovechando el tiempo que nos queda todavía, consultarles, ¿no? Si es que tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la realización de los pósters. Me han ido escribiendo al correo algunas personas, les he ido respondiendo también en estos días. Pues no sé si alguien tiene alguna consulta respecto a los pósters, respecto a alguna parte de la evaluación, ¿no? Alguna duda, ya que la siguiente semana ya inician nuestros parciales, ¿no? Nuestro segundo parcial el martes, es recuperatorio, entrega de proyectos, entrega de prácticas el siguiente viernes, ¿no? Así que eh, estamos ya entrando al proceso de evaluación como tal, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Yo sí. Sí, sí, adelante. Respecto a los del parcial, es que he visto que también el martes tenemos evaluación de parcial de química, o sea, nuestro tercer parcial, y lo vamos a dar en el mismo horario. Entonces, y con usted va a ser virtual, ¿verdad? Y no sé si podríamos retrasar la hora o algo, porque sí, porque bien salimos de química y ya nos tocaría con usted, pero siempre hay choque y es presencial de química. Así que no sé cómo podríamos hacer eso. Ya, y me imagino que la mayoría también está, ¿no? En esa materia. Así que de química es de 8 a 10. ¿Cómo es? Sí, Ya. Yo no tendría inconveniente en mover la hora del examen, ¿no? No sé si tiene alguien un inconveniente de que sea, tal vez después tienen algo también, ¿no? No sé si después de las 12 tienen alguna otra materia. Sí, el examen va a ser virtual todavía. Por lo menos no hemos recibido ninguna instrucción todavía, pero su examen de química va a ser en Cotacota. sí. Ya, porque la otra opción es hacerlo también presencial en Cotacota, ¿no? Esa sería la otra alternativa. O mantenerlo en virtual, ¿no? Mantenerlo en virtual para aprovechar más que todo igual, ¿no? El Excel y otras herramientas que tienen y que sea un poquito más fácil el cálculo para ustedes. No sé si tienen alguna sugerencia sobre el horario, ¿no? De tal manera que no les perjudique también después, ¿no? Yo no tengo problemas de que pueda ser también presencial y podamos hacerlo en Cotacota. Yo puedo tratar de buscar el espacio allá el día.
eh, el mismo martes, digamos, ¿no? Yo les puedo avisar dónde sería el aula y todo, pero para mí es indistinto, ¿no? Ya sea virtual o pueda ser presencial. Así que no sé qué es lo que opinan. Por mí estaría en la tarde porque yo, bueno, vivo lejos y tardaría en llegar a mi casa, pero yo en la tarde ya estaría y no tengo, digamos, ninguna materia más. Pero no sé, creo que también hay parcial de biofísica, pero eso ya es de segundo semestre y no sé quiénes aquí están tomando eso. Pero si no, yo puedo en la tarde. Ya. Y si fuera presencial, pero de 10 a 12 sería complicado. Ahí en mismo Cotacota. ¿Qué dicen? Aprovechando que van a estar ahí, ¿no? Ya, a ver, en la tarde, a las 12, de 12 a 2, ¿qué tal? ¿Alguien tendría problemas con de 12 a 2? Sí, todo bien de 12 a 2 entonces. Voy a asumir que sí, no hay nadie que diga lo contrario. Ya, entonces el examen del día martes sería de 12 a 2, eh, virtual, ¿no? Sería el examen de 12 a 2 virtual. A ver, déjenme comprobar una cosa. Ya, está bien, porque nuestro siguiente parcial es el 3 y el 10 y asumo que los viernes están un poco más libres, ¿no? Igual podemos mantener la idea de lo virtual, ¿no? Pensando que todavía es en teoría tengo inscritos 50 y algo y es un número numeroso como para tenerlos 2 horas en un espacio, ¿no? Entonces tal vez lo virtual todavía sigue siendo una opción más viable. Ya, entonces nuevamente nuestro examen del día martes es de 12 a 2, ¿no? En realidad va a durar un poco menos porque van a ser preguntas como la anterior, ¿no? Les voy a mandar un formulario con las instrucciones, ustedes llenan, les piden en algunos casos algún respaldo, ¿no? Y normalmente ese tipo de exámenes más de ese estilo duran un poco menos, ¿no? Tienen que durar un poco menos para evitar procesos de copia y otras cosas, ¿no? Ya, entonces quedemos en eso. Igual, si alguien tiene dudas respecto a su póster, datos o algo, puede escribirme al correo o al Classroom, ¿no? Y yo le voy a procurar responderle cuanto antes y no se descuide, ¿no? Porque nuestra próxima fecha de entrega justamente es el siguiente viernes, ¿no? Estamos a 7 días de eso, así que no se descuiden. Nuevamente los 100 puntos siguen en juego, ¿no? Tienen el recuperatorio, ¿no? Tienen todavía varios espacios. Ya, entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día martes para el examen. Listo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego.